palabra tiene poder cuando va ungida por el Espíritu. Porque si no clamamos al Espíritu para que el Espíritu retome aquella palabra, una palabra pequeña. ¿Qué es lo que decimos y nosotros proclamamos en la Santa Misa? ¿Qué dijo el centurión? ¿Se recuerdan? Que tenía su criado a punto de morir. Una palabra tuya bastará. Una palabra. Si yo les hablo toda la noche, y les sigo hablando. Pero una sola palabra, fíjense, que atesore, una sola palabra, que usted y yo atesoremos en nuestro corazón, es la que puede hacer toda la diferencia. Porque ese hombre dijo, Señor, con que digas una palabra, y es el acto de la fe. Pero vamos a ver ahí a los Hechos de los Apóstoles, para que entremos al poder de la palabra. Amén. Amén. Dice así: escuchen mis palabras. Dios acreditó entre ustedes a Jesús el Nazareno. Hizo que realizara entre ustedes milagros y prodigios y señales que ustedes conocen. Ustedes, sin embargo, lo entregaron a los paganos para ser crucificado y morir en la cruz. Y con esto se cumplió el plan de Dios que tenía dispuesto. Pero Dios lo libró de las ataduras de la muerte y lo resucitó, pues no era posible que quedara bajo el poder de la muerte. Escuchen lo que David decía a su respecto: veo constantemente al Señor delante de mí. Está a mi derecha para que no vacile. Por eso se alegra mi corazón y te alaba, muy gozoso, y hasta mi cuerpo espera en paz. Porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu Santo Espíritu, que tu Santo experimente la corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me colmas de gozo con tu presencia. Hermanos, no voy a demostrarles que el patriarca David murió y fue sepultado. Su tumba se encuentra entre nosotros hasta el día de hoy. David era profeta y Dios le había jurado que uno de sus descendientes se sentaría sobre su trono. Por eso vio de antemano y se refirió a la resurrección del Mesías con estas palabras: no será abandonado en el lugar de los muertos, ni su cuerpo experimentará la corrupción. Es un hecho que Dios resucitó a Jesús. De esto todos nosotros somos testigos. Después de haber sido exaltado a la derecha de Dios, ha recibido del Padre el don que había prometido. Me refiero al Espíritu Santo, que acaba de derramarse sobre nosotros, como ustedes están viendo y oyendo. También es cierto que David no subió al cielo, pero estas palabras son suyas. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Sepan entonces con seguridad que toda la gente de Israel, que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quien ustedes crucificaron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un poquito larga, pero miren, fíjense. Literalmente, así la miramos, como que eran palabras de San Pedro, después de que se dio el Pentecostés, donde el Espíritu Santo se derramó como lenguas de fuego y se posaron sobre ellos. Y venía una multitud de muchos países, de todos los países. Y cuando se le dio ese derramamiento, ese era el Espíritu de qué cosa. Porque el Espíritu, he mirado que se da ¿se recuerdan? Apenas pasamos el día de la resurrección, cuando Cristo Jesús dice que las puertas estaban cerradas porque los discípulos estaban temorosos. Y dice que Jesús atravesó, ¿se recuerdan? ¿Y qué fue lo que Jesús hizo ahí? Hizo un acto.
Hoy estamos mirando que ya es la divinidad de Dios, Cristo Jesús, porque una persona que atraviese las paredes, pues, pero ¿qué fue lo que hizo Jesús ahí? Dice que le sopló y les dijo unas palabras: reciban la paz. Ahí les dio un espíritu de paz. Reciban la paz. Y aquí, en este Pentecostés con lenguas de fuego, ¿qué era un espíritu de qué? De entendimiento. Recuerdan que aquellos eran pueblos de todos los países y todos hablaban lenguas diferentes. Y cuando Pedro tomó esa palabra, esas son las palabras que Pedro le está proclamando a este pueblo enorme. Y esas palabras son algo que les están mostrando de lo que sucedió. Pero fue en ese derramamiento del Espíritu Santo, porque aquellos hombres todos entendían en el mismo idioma. Ahí dice más para ustedes, después tomen nota, porque ustedes léanla después, medítenla, porque aquí se da, el Espíritu se derrama, pero un Espíritu ¿de qué? De entendimiento, porque todos entendían aquella lengua, aquel momento. Entonces, cuando Pedro, ese fue uno de los primeros momentos donde Pedro ya retomó enfrente del pueblo, las primeras veces que Pedro se paró enfrente a proclamar la palabra de Jesús. Y si miran allá abajito, ¿qué dice? Fíjense lo que dijo. Dice: al oír esto, se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. Fíjense. ¿De qué hablábamos un momento anterior? Del recibimiento, ¿verdad? ¿Cómo se nos dio a nosotros el Espíritu? Pero ese Espíritu, ¿qué es? Es el Espíritu el depósito de la herencia. ¿Para qué? Para ser hijos de quién? De Dios. Antes, ¿qué éramos? Antes de que se nos derramara. Hijos de la carne. O que antes de que fuéramos bautizados, ¿qué éramos? Hijos del pecado. No, éramos unas criaturas de Dios. Es muy diferente a que cuando tú recibes el bautismo, entonces pasas a ser ¿qué? Hijos de Dios. Y coherederos de la herencia de Dios, hermanos de Cristo Jesús. Fíjense lo hermoso por medio de lo que recibimos. Y benditos sean nuestros padres, viejecitos del médico, a los que tengamos o ya no tengamos, porque por medio de su pequeña fe, de que nosotros veíamos que su rosario, es por eso que también nosotros, esa pequeña fe también nos ha hecho que ahora estemos aquí. No es tanto que la falta que hice y esto y todo, sino también aquel granito, porque aquel granito vivía dentro de ti, vivía dentro de mí. El que yo dijera que ya pertenecía a una iglesia, que ya era católico, ya había algo en mí. Entonces fíjense a Pedro proclamando esa palabra. Dice que se convirtieron en esa noche o en esa mañana, eran las 9 de la mañana, más de 3,000 personas. Y ustedes lo pueden mirar ahí un poco más adelante. Con esas palabras que ahorita meditamos, muy simples. Pero tenían la fuerza de quién? Del Espíritu Santo. No era la fuerza de Pedro. Era la fuerza de lo que había recibido Jesús. Y tú has recibido del Espíritu Santo. Tú has bebido de la misma agua que la samaritana tomó ese día. Entonces, que no podemos decir que yo no puedo ir y proclamar la palabra, que yo no puedo levantarme y decirle al hermano: hermano, hay un Dios que te ama y te está esperando. Nosotros ahora tenemos una responsabilidad y se nos ha dado por medio del Espíritu de Cristo Jesús. Amén. 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 Y después un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Vamos a ir ahí al Gálatas, porque si se nos dio algo el depósito del bautismo, porque dijo Cristo Jesús. Aquí San Pedro, ¿verdad? Le está diciendo, ¿en el nombre de quiénes iban a ser bautizados? Y el sacerdote, ¿qué hace? En el nombre de Jesús yo te bautizo. En lo que dijo Cristo Jesús cuando los envió. En el nombre del Padre. Yo te bautizo en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Por eso nos dice la palabra que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Cristo Jesús hay poder. Amén. Amén.
Y dice, estaba tratando de traer porque dice que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y toda rodilla, dicen, toda rodilla, dice, llegará un momento que se postrará a Él. No me recuerdo, se me fue, está por ahí en Timoteo 6 algo, ¿no? Dice, pero vamos a ir al Gálatas para mirar, ¿verdad? Gálatas 5:22. Vamos a mirar los frutos. Esos frutos son los que te ha dado el Señor a ti. Y si tú crees que no estás practicándolos, esta noche nos vamos a tener que ir a casa meditando muy intensamente y con una responsabilidad dentro de nosotros, porque esos frutos tú los tienes dentro de ti. Si tú no los estás cultivando, algo está pasando. Si tú no lo estás practicando, algo está pasando. Y como servidor, debieses que ya estarlos practicando. Gálatas 5:22. Vamos a ir a los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo son... Caridad, alegría y paz. A ver, vamos a ir todos a leerlos juntos. Los frutos del Espíritu Santo son... Caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Palabra de Dios. No voy a preguntarles. Quiero que los mediten bien. Si yo llego a mi trabajo y yo no abrazo a mi esposa y yo le digo, mi reina, ¿cómo estás hoy día? Si yo no estoy cultivando ese don que me ha dado el Señor, pues yo no sé qué estará pasando. Pero tú como servidor, yo digo que ya tienes que estar dándole el valor que se merece, no simplemente porque es tu esposa y porque te la ha dado Dios, porque hay un fruto que ha sido puesto dentro de ti. Y si no lo estás haciendo, me dice que allá arriba están los frutos de la carne, que el fruto de la carne está teniendo más fuerza que el fruto que te ha dado Dios. Y no porque Dios lo quiera, sino porque yo le estoy permitiendo. Yo le estoy permitiendo que el fruto de la carne tenga más fuerza que el fruto del Espíritu Santo. Y si yo como bautizado hijo de Dios y se me ha dado, yo tengo que practicar el fruto del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan a Nicodemo por allá en el Evangelio de San Juan? 3 algo por ahí. Cuando ese hombre era un hombre culto en la palabra de Dios. Era un rabino, era un maestro de la ley, era el que sabía todos los libros del Pentateuco, del Torah y todo eso. Y vino una noche, se escabulló de noche para ir ante Jesús y le dice, maestro, sabemos que vienes de parte de Dios, si no, no podrías hacer los milagros de lo que vas haciendo tú. Y Jesús con una ternura le dice, Nicodemo, el viento sopla donde quiere y tú solo escuchas su silbido, pero no sabes ni de dónde viene ni de dónde va. De la misma manera es el que nace del agua y del Espíritu. Y nosotros hemos nacido de un agua y de un Espíritu por medio de nuestro bautismo. Y estamos mirando que los dones del Espíritu Santo se te han depositado dentro de ti. Varón, si tú no estás cultivando esos frutos, déjame decirte que tienes que interiorizar, entra dentro de ti. Pero tú tienes que, como servidor, tú ya tienes que estar cultivando esos frutos. Porque cuando menos acuerdes, ese fruto, ¿qué se va a hacer? Cuando tú cultivas un fruto y lo empiezas a hacer y hacer y hacer constantemente, te vas a dar cuenta que al rato es una virtud. Por eso ustedes han escuchado que un hombre virtuoso no es aquel de la sabiduría que sabe todo. Es un hombre que se da al prójimo, que sabe cultivar los frutos del Espíritu, se da del todo. Ese es un hombre virtuoso.
como Cristo Jesús se dio de todo. Él era un hombre con todas las virtudes. No digamos que porque era Dios, porque también fue 100% ¿qué? Humano como nosotros. Ya miramos que cuando llegó al pozo allá, cuando la samaritana estaba cansado, miramos que cuando llegó con Lázaro lloró. Hubo muchos sucesos de su vida. Entonces también era humano. Pero miramos también que él se levantó con el poder del Espíritu Santo, que le fue también dado en un momento. Porque cuando lo bautizó Juan Bautista, ¿qué pasó? Dice que el Espíritu descendió sobre él también. Él era Dios, pero tenía que dar con los signos para que cada uno de nosotros reconociera que la fuerza del Espíritu proviene de Dios, que la fuerza de Dios proviene de arriba, y que nosotros nos agarramos de Jesús. Lo que viene de arriba tiene poder, y tú como servidor y servidora te tienes que agarrar de eso que viene de arriba, porque es lo que viene de la fuerza, no de lo que habita en la tierra. Porque puedo tener todo el dinero del mundo. ¿Qué le pasó a Michael Jackson? ¿No era feliz? El Señor lo tenga en su santa gloria y recemos por esas almas. Pero no fue feliz ese hombre. ¿Cuántas personas se cambian totalmente su cuerpo porque no son felices? Están buscando siempre algo y algo y algo, pero dentro muy adentro del ser del humano está ese hueco, ese vacío que solamente el amor de Cristo Jesús lo puede llenar. Amén. Amén. Solamente la gracia y la fuerza de nuestro Señor Jesucristo nos puede llenar ese vacío. Y esa es la sed que tenemos nosotros. Estamos en constante busca, porque el Señor está llenando aquel vacío que nada nos lo podía llenar. Pasamos por todas las cosas del mundo, ya sabemos cada uno lo que hicimos, pero no nos llenaba nada. Al final quedábamos más vacíos. Pero cuando el Señor nos salió al encuentro y nos empezó a llenar del agua viva, ahora las días luz. Ahora tú radias luz, donde quiera que te paras, las otras personas dicen, ¿qué tienes, hermano? Tú radias esa luz. Y cuando hay un enfermo, ¿a quién acuden tus familiares? Dime si no es a ti. Porque tú eres la luz, porque Cristo luz te ha dado luz. Y esa es la diferencia, mis queridos hermanos. Que cuando ahora el Espíritu se mueve dentro de nosotros, dijo Cristo Jesús, vayan, ustedes son la luz, yo soy la luz, pero nos hace luces. Porque Él se nos regaló. Entonces, vamos a pasar aquí vamos a dejar en esto de los frutos, porque si no, no va a haber tiempo. Tengo otra cita, yo creo que ya en esa nos vamos a cerrar, porque tenemos que salir, ¿verdad? Los pastores tienen que salir a las 8:40, pero usted puede dar otros 10 minutos más. Vamos a leer a Jonás. Fíjense, Jonás, un profeta, ¿verdad? Vayan a Jonás, el número 2 de Jonás, en el capítulo 3:1. Y fíjense, y yo les titulé la palabra en el poder del Espíritu, ¿verdad? Me dicen amén cuando ya estén listos, porque quiero que leamos un poquito. Si quieren yo se las leo y se las narro, ¿verdad? Pero Jonás 3:1, vamos a ir a Jonás 3:1. Para los que escriben y los pues quieren leerle en su casa, Jonás 3:1. La palabra ya le había sido dada a Jonás, llegada. Y Jonás tuvo miedo. Tuvo miedo Jonás de ir. De donde Dios lo mandaba, él tuvo miedo. Le tuvo miedo a los retos. Porque en ese caminar hay retos. Hay desiertos. Pero si regresamos a la gracia, el mismo pecado que llevamos dentro, ¿cuántas veces rogó San Pablo? ¿Ustedes se recuerdan? San Pablo quería que se le quitara, que él no quería sentir aquello. Dice que le rogó insistentemente 3 veces a Jesús. Así, dice, insistentemente, Señor, ya quítame eso, porque no se puede quitar, porque eso va en la esencia de la carne. Por eso nos instruye con los dones, con los carismas, con todo, para que eso nos ayude con el ayuno, con la oración, con la palabra misma. Porque eso es lo que nos va a sostener en esos momentos difíciles.
Pero una cosa importantísima que San Pablo rogaba, dice, insistente, que se lo quitara. Y Cristo Jesús le dijo, San Pablo, te basta mi gracia. Fíjense, cuando nosotros reconozcamos lo que es la gracia de Cristo Jesús, nosotros le vamos a dar gloria a Cristo Jesús cuando sentamos en nuestra carne eso que nos atrae, eso que nos atrapa, eso que nos quiere mover, eso que nos quiere quitar del camino del Señor. Porque es donde se manifiesta Cristo Jesús más grandemente en esas debilidades. Por medio de la gracia, pues Él mismo. Porque la gracia es un regalo de Dios dado al hombre por medio de Jesucristo. Amén. Voy a leer rápidamente Jonás. Amén. Dice la palabra de Dios. Por segunda vez, la palabra de Dios le llegó a Jonás y le dijo, levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, anuncia lo que yo te diga. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como se lo había ordenado Yahvé. Nínive era una ciudad muy grande. Se necesitaban 3 días para atravesar la ciudad. Jonás entró en la ciudad e hizo solamente un día de camino, pregonando, dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivistas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno y se vistieron de saco desde el mayor al menor. La noticia llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió de saco y se sentó sobre la ceniza. Luego el rey hizo publicar esta orden: en Nínive, hombres, bestias, no comerán ni beberán nada, que se vistan de saco y clamen a Dios insistentemente, y que cada uno se corrija de su mala conducta y de sus malas obras. Quién sabe si Dios se arrepienta y cese su enojo, de manera que no nos haga morir. Al ver Dios lo que hacían y cómo se habían arrepentido de su mala conducta, se arrepintió también y no los castigó. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Miren, mis hermanos, tú y yo, tú eres un profeta. Y el profeta es aquel que anuncia la buena nueva y que denuncia. Ese es un profeta. Y si en tu hogar está pasando algo, te está diciendo el Señor, ve a la ciudad de Nínive. Tú vas a regresar a tu hogar. Y si hay algo ahí, pero vas a orar. Tú le vas a pedir al Señor la palabra. Amén. Amén. Tú vas a ir a denunciar. Y si no es en tu hogar, es en otro lugar. Porque ahí te está llevando un acto que no está bien. Y tu servidor, el Señor hoy día te está diciendo, ve. Ese Jonás dice que se hacían 3 días y este iba corriendo, yo no sé cómo. Pero fíjense, aquí ya me voy a ir al final porque el tiempo se está yendo. Aquí hay algo encerradillo, así que fíjense. Dice que todo el pueblo ya habían aceptado y ellos ya habían hecho su propia decisión. Pero dice que la palabra de aquí le llegó al magistrado, al rey que se vestía de su majestad, al rey que era el que solamente gobernaba. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo este rey? Puso, dio la orden para que todo se vistió, su vestidura se cambió y sentó en ceniza. Pero dice que se quitó el manto real. Y cuando dice que se quitó algo, a mí me dice que yo me tengo que quitar algo. Porque a veces me siento un rey de trono y yo me hago rey de algo. Y la palabra aquí me anuncia que me está llegando la palabra. Y que si yo tengo algo, me tengo que quitar esa vestidura. Que me tengo que despojar de una vestidura. Eso es lo que me está la palabra a mí diciendo.